A George Washington, la medicina lo mató más rápido que la propia enfermedad que tenía, y sus últimas palabras no dejaron indiferente a nadie. Pero volvamos al comienzo. Un día de diciembre, Washington volvió a casa tras montar a caballo bajo una tormenta de nieve. Llegó empapado, con fiebre y la garganta cerrándose poco a poco. Probablemente tenía epiglotitis, que es cuando esa pequeña lengüeta al final de la lengua se inflama. Hoy eso se curaría con antibióticos, pero en 1799 la solución fue mucho peor. Los médicos lo desangraron, literalmente. Le cortaron el brazo para que la enfermedad saliera con la sangre. Solo ese día le drenaron más de 2 litros. Eso equivale a casi 6 latas de bebida energética, pero sin energía, sin azúcar y sin sentido. Con el cuerpo debilitado apenas podía respirar y aún así intentó calmar a los demás con sus últimas palabras. Todo está bien. Y si pensabas que eso fue dramático, lo siguiente es la mayor coincidencia en la historia de Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson, el segundo y tercer presidentes, murieron el mismo día. Comenzaron como amigos y compañeros revolucionarios. Jefferson escribió la Declaración de Independencia y Adams ayudó a defenderla, pero en las elecciones de 1800 se convirtieron en rivales políticos. Luego de una década sin hablarse, Adams y Jefferson se reconectaron como amigos por correspondencia y se volvieron mejores amigos nuevamente. Sin embargo, el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia, ocurrió algo espeluznante. Jefferson enfermó con diarrea, neumonía e infección renal. La noche antes de morir preguntó: ¿es el 4? Refiriéndose al día de la independencia de Estados Unidos. Le dijeron que aún no, así que aguantó un día más. Y sus últimas palabras fueron: no, doctor, nada más. Mientras tanto, a cientos de kilómetros en Massachusetts, John Adams, un hombre enfermo de 90 años, sufría de insuficiencia cardíaca. Totalmente inconsciente de que su amigo Jefferson había muerto horas antes, Adams dijo sus famosas últimas palabras: Thomas Jefferson sobrevive. Es bastante loco que estos dos, que pasaron sus vidas como enemigos y amigos, terminaran muriendo el mismo día, el cumpleaños de Estados Unidos. Algo similar ocurrió con el cuarto presidente, James Madison, que por poco no murió también el 4 de julio. Tras luchar con insuficiencia cardíaca congestiva, el padre de la Constitución de Estados Unidos estaba en su lecho de muerte. Los médicos sí intentaban desesperadamente mantenerlo con vida hasta el 4 de julio, pero cuando su sobrina le ofreció más estimulantes, Madison dijo: nada más que un cambio de opinión, querida. Siempre hablo mejor acostado, lo cual básicamente significaba que ya estaba listo para irse. Murió el 28 de junio de 1836. James Monroe, el quinto presidente, se convirtió en el tercero en morir en el día de la independencia. Tenía problemas cardíacos que empeoraron tras contraer tuberculosis, y sus últimas palabras fueron sobre cuánto extrañaba a su viejo amigo James Madison. Lamento dejar este mundo sin volver a verlo. John Quincy Adams. Mientras la mayoría de presidentes mueren en su cama, algunos mueren en el suelo del Congreso, como el sexto presidente, John Quincy Adams, quien después de haber sido presidente no se retiró a jugar golf. En cambio, volvió al Congreso como representante y mientras emitía un voto en contra, sufrió un derrame cerebral masivo. Se aferró a su escritorio y colapsó en el piso de la Cámara de Representantes. Después de que lo sacaran cargado, John Quincy Adams dijo: este es el fin de la tierra, estoy contento. Pero algunos presidentes tuvieron un final más pacífico, como Andrew Jackson, uno de los presidentes más salvajes en la historia de Estados Unidos. Era un tipo duro que peleaba en duelos, sobrevivió al primer intento de asesinato presidencial y golpeó con un bastón a su agresor. Pero a pesar de todo eso, no murió como uno imaginaría. Sufría de tuberculosis, tenía problemas cardíacos y padecía hidropesía, una condición en la que el cuerpo retiene demasiado líquido, y en su lecho de muerte, rodeado de su familia, este tipo rudo se volvió un sentimental. Sus últimas palabras fueron: no lloren, hijos míos, sed buenos y nos reuniremos todos en el cielo. William Henry Harrison tiene el récord del mandato más corto, y todo por un simple error. Durante su toma de posesión, William Henry Harrison
dio un discurso larguísimo de 2 horas bajo una lluvia helada, sin siquiera usar abrigo. Durante más de un siglo se creyó que murió por neumonía, pero estudios recientes sugieren que esa no fue la causa, ya que no se enfermó hasta 3 semanas después de su toma de posesión. Los expertos creen que murió por fiebre tifoidea o shock séptico debido al agua contaminada en la Casa Blanca. Eso sí que es mala suerte, porque Harrison solo duró 31 días en el cargo. El vicepresidente de Harrison, John Tyler, asumió el cargo tras su muerte, pero este presidente no tenía precisamente una buena relación con el pueblo. Fue el único presidente cuya muerte no fue oficialmente lamentada por el país, porque durante la Guerra Civil, John Tyler se puso del lado del sur, incluso fue elegido para el Congreso Confederado, pero antes de que pudiera comenzar en el cargo, comenzó a tener mareos. Murió de un derrame cerebral, y sus últimas palabras, después de que alguien le preguntara qué tal se encontraba, fueron: quizás este sea mi mejor estado posible. Luego vino James Polk, que murió con solo 53 años. 3 meses después de dejar el cargo, estaba de gira por el sur del país cuando contrajo cólera, una enfermedad horrible que provoca diarrea explosiva. A pesar de las circunstancias, murió como un romántico. Sus últimas palabras para su esposa fueron: te amo, Sarah, por toda la eternidad. Te amo. Zachary Taylor murió por comer demasiadas cerezas y beber demasiada leche. Durante una celebración del 4 de julio, bajo el calor sofocante de Washington, Zachary Taylor buscaba desesperadamente refrescarse, así que entró corriendo a la Casa Blanca, comió un tazón de cerezas crudas y bebió varios vasos de leche. El problema era que en esa época la seguridad alimentaria prácticamente no existía. Taylor enfermó de gastroenteritis y murió 3 días después. Sin embargo, muchos creen que fue envenenado, porque Taylor ya estaba ejerciendo de forma provisional cuando todo eso ocurrió, justo mientras aumentaban las tensiones que acabarían llevando a la guerra civil. Pero cuando los científicos forenses analizaron su cuerpo en los años 90, no encontraron nada sospechoso, así que todo apunta a que fueron simplemente unas malas cerezas. Antes de morir, Taylor dijo: estoy por morir, espero el llamado pronto. He tratado de cumplir fielmente con mis deberes y no me arrepiento de nada. James Buchanan. Muchos lo consideran uno de los peores presidentes, porque la guerra civil se avecinaba y él no hizo nada para evitarla. Buchanan murió de una infección respiratoria grave, aunque algunos creen que fue víctima del misterioso brote de la enfermedad del Hotel Nacional, pero esos son solo rumores. Murió proclamando: oh Señor Dios Todopoderoso, hágase tu voluntad. Abraham Lincoln. Ya sabes lo que dicen: los hombres débiles crean tiempos difíciles y los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y eso nos lleva a esta figura, uno de los más grandes presidentes en la historia de Estados Unidos, aunque el sur confederado probablemente no opine lo mismo, porque mientras veía una obra en el Teatro Ford, Lincoln fue asesinado de un disparo en la cabeza por John Wilkes Booth y lamentablemente no pudo dejar palabras de sabiduría. En cambio, sus últimas palabras fueron un comentario casual para tranquilizar a su esposa en el palco del teatro. Dijo: ella no pensará nada al respecto. Se refería a lo que sus amigos podrían pensar de que estuvieran tomados de la mano en público. Después del loco asesinato de Lincoln, el vicepresidente Andrew Johnson asumió la presidencia y no era precisamente popular. El Congreso incluso intentó destituirlo mediante un juicio político. Años más tarde, Johnson murió por 2 derrames cerebrales mientras visitaba a su familia en Tennessee. El segundo derrame lo dejó paralizado de un lado. Sus últimas palabras fueron: mi lado derecho está paralizado, no necesito médico, puedo superar mis propios problemas. El presidente Ulysses S. Grant lideró a las fuerzas de la Unión hacia la victoria en la guerra civil, pero después de su presidencia todo se vino abajo. Grant perdió todos sus ahorros en una estafa de inversión. Resultó que alguien estaba ejecutando un esquema Ponzi, y para empeorar las cosas, a Grant le diagnosticaron cáncer de garganta, probablemente por fumar tantos cigarros, a veces hasta 20 al día. Pero antes de morir, Grant quiso escribir sus memorias para que su familia no quedara en bancarrota. Así que se sentaba todos los días a escribir mientras el cáncer le devoraba la garganta. Y su última palabra fue agua, una simple petición de un vaso de agua porque tenía la garganta seca. Una forma bastante loca de irse, pero las cosas se pusieron más locas con el 20º presidente James Garfield. Después de solo 100 días en el cargo, estaba caminando por una estación de tren cuando un hombre con problemas mentales se le acercó por detrás y le disparó 2 veces.
La primera bala le rozó el brazo, la segunda se alojó en su espalda, pero Garfield no murió de inmediato, porque la bala no alcanzó ningún órgano vital. Sin embargo, todo empeoró cuando intervinieron los médicos. Exploraron su cuerpo con instrumentos sin esterilizar, y uno de ellos incluso le perforó el hígado. Así que, aunque Garfield sobrevivió al principio, sufrió enormes infecciones durante los siguientes 80 días hasta que murió lentamente. Sus últimas palabras fueron: «Suame, ¿no puedes detener el dolor?». Este pobre hombre fue básicamente víctima de una mala praxis médica. Garfield fue sucedido por Chester Arthur, quien eventualmente sufrió de la enfermedad de Bright, una condición que implica el fallo de los riñones. Murió de un derrame cerebral a los 57 años. No se registraron palabras finales definitivas, pero algunos dicen que susurró que la vida no vale la pena. Grover Cleveland fue un hombre que vivió la vida intensamente. Fue el presidente número 22 y luego también el 24. Murió de insuficiencia cardíaca a los 71 años y sus últimas palabras fueron: «He intentado con todas mis fuerzas hacer lo correcto y al menos no fue uno de los 4 presidentes asesinados, como William McKinley, quien estaba en un acto público en Buffalo cuando un hombre en la fila para saludarlo resultó ser Leon Czolgosz, un anarquista polaco-estadounidense. Escondía un revólver calibre 32 bajo un pañuelo envuelto en su mano derecha. Cuando llegó su turno de saludar al presidente, Leon disparó 2 veces en el abdomen de McKinley. Una bala solo lo rozó, pero la otra se alojó profundamente en su estómago. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron encontrar la bala. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su esposa: «Todos nos vamos. Que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra». Después de esto, los estadounidenses estaban hartos de que asesinaran a sus presidentes, así que el servicio secreto obtuvo la responsabilidad de proteger al presidente de forma permanente. Y así fue como el vicepresidente Teddy Roosevelt llegó al poder. Este tipo fue uno de los presidentes más duros que ha tenido Estados Unidos. Sirvió 2 mandatos completos y quiso postularse para un tercero. En 1912 se presentó nuevamente como candidato de un tercer partido, el Bull Moose Party, y al salir de su hotel para dar un discurso, le dispararon en el pecho. Sin embargo, no murió. De hecho, se levantó y dio un discurso de 84 minutos con la bala aún alojada en su pecho. Teddy vivió 6 años más. Durante ese tiempo lideró una expedición peligrosa en el Amazonas y casi muere nuevamente, esta vez por una infección en la pierna, pérdida de peso y malaria. Muchos creen que esto lo debilitó de forma permanente, porque a los 60 años Teddy murió mientras dormía por un coágulo sanguíneo. Sus últimas palabras fueron: «Apaga la luz, James». William Howard Taft, famoso por ser tan gordo que se quedó atascado en una bañera. Con 1,80 metros de altura, Taft llegó a pesar más de 136 kilos, lo que afectó gravemente su corazón. Aunque logró perder bastante peso, el daño ya estaba hecho. Murió de insuficiencia cardíaca a los 72 años. No se registraron sus últimas palabras, así que quedan libre a la imaginación de cada uno. Woodrow Wilson nunca se recuperó completamente del derrame cerebral que sufrió mientras estaba en el cargo. Lamentablemente, vivió sus últimos años parcialmente paralizado. Sus últimas palabras fueron: «Estoy completamente roto, y cuando uno ya no funciona, es hora de irse». Al menos este hombre murió después de haber sido presidente, no como Warren Harding, quien enfrentaba escándalos de corrupción mientras aún era presidente. En un intento por recuperar la confianza del público, hizo una gira de discursos por todo el país, pero la situación fue tan estresante que desarrolló neumonía, y mientras descansaba en su cama, su esposa leía el periódico en voz alta. Harding murió de un ataque al corazón. Sus últimas palabras fueron: «Sigue leyendo». Franklin Roosevelt fue elegido presidente 4 veces seguidas, pero para su cuarto mandato su salud estaba destrozada. Sufría de hipertensión, enfermedades cardíacas y en secreto tenía polio, lo que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Y encima tenía que lidiar con la Gran Depresión y un pequeño conflicto llamado Segunda Guerra Mundial. Una locura. Durante su cuarto mandato, Roosevelt sufrió un derrame cerebral masivo mientras posaba para un retrato en su retiro en Georgia. Sus últimas palabras fueron: «Tengo un dolor terrible en la parte trasera de la cabeza». Harry Truman vivió varias décadas después de dejar la presidencia. A los 88 años fue hospitalizado
afectado por una neumonía. Su condición empeoró mientras múltiples órganos fallaban y finalmente cayó en coma. Y debido a que estaba en coma, no se registraron últimas palabras cuando murió. Por otro lado, sí sabemos exactamente las últimas palabras de Dwight Eisenhower, y fueron bastante directas. Después de una larga historia de ataques cardíacos y derrames cerebrales, Eisenhower fue hospitalizado en el famoso hospital Walter Reed. Finalmente murió por insuficiencia cardíaca congestiva. Sus últimas palabras fueron: quiero irme, Dios, llévame. A veces, los presidentes están listos para irse, mientras que otros son arrebatados demasiado pronto, como el presidente John F. Kennedy, que fue asesinado mientras viajaba en una caravana abierta en Dallas. Una bala de francotirador lo impactó en la cabeza, matándolo en el acto. Ahora no vamos a entrar en todas las teorías sobre quién realmente lo mató, pero la mayoría cree que el responsable principal fue Lee Harvey Oswald, quien a su vez fue asesinado solo 3 días después, haciendo todo aún más sospechoso. Poco antes del asesinato, Nellie Connally, que iba sentada en la fila del medio, le dijo a Kennedy: señor presidente, no podrá decir que Dallas no lo quiere. Y él respondió con una sonrisa: no, desde luego que no. Esas fueron sus últimas palabras, pronunciadas segundos antes de que le dispararan. Con solo 46 años, Kennedy fue el presidente más joven asesinado en la historia de Estados Unidos. El hombre que ocupó su lugar fue Lyndon B. Johnson, quien murió 10 años después tras sufrir un infarto masivo en su rancho en Texas. Cuando sintió que le ocurría, tomó el teléfono y dijo: envía a Mike inmediatamente, refiriéndose a su agente del servicio secreto. Pero fue demasiado tarde. Esas fueron sus últimas palabras, justo antes de caer muerto. Richard Nixon murió de forma similar, famoso por el escándalo de Watergate, y por haber sido forzado a renunciar, vivió una vida extremadamente estresante, pero no murió hasta los 82 años. Sufrió un derrame cerebral masivo en su casa en Nueva Jersey. Gritó: ¡ayuda! Esa fue su última palabra mientras era llevado de urgencia al hospital y caía en coma antes de morir. Jimmy Carter parecía vivir para siempre. De hecho, literalmente acaba de morir. Jimmy Carter vivió hasta los 100 años y murió por causas naturales el 29 de diciembre de 2024. Aunque no se registraron públicamente sus últimas palabras, en las semanas finales le dijo a su familia que estaba listo para ver a Rosalind otra vez, refiriéndose a su esposa, quien había fallecido un mes antes. George Bush padeció Parkinson en sus últimos años, lo que lo dejó en silla de ruedas. Su última llamada telefónica fue con su hijo, el otro presidente Bush, en la que dijo: yo también te amo. Después de eso murió a los 94 años. Y eso nos lleva al presente, donde aún quedan 5 presidentes vivos. Y aunque es el trabajo más peligroso del mundo, los presidentes modernos viven más que nunca. Gracias al servicio secreto y la atención médica de primer nivel, la esperanza de vida de los presidentes pasó de 70 años en los siglos XVIII y XIX a 78 años en el siglo XX. De hecho, actualmente tenemos a un anciano en el cargo y tuvo que esquivar algunas balas para llegar hasta allí. Pero si crees que eso es impresionante, terminaré con algunos de los datos más locos sobre las muertes presidenciales. 8 presidentes murieron mientras estaban en el cargo, 4 fueron asesinados y 4 murieron por causas naturales. El presidente más joven murió a los 46 años y el más longevo murió a los 100. De forma extraordinaria, Adams y Jefferson murieron el mismo día. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.